programa tenemos bastantes temas. Realmente vamos a hacer un tour por todas las escrituras, porque cuando miramos escatología tenemos que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la idea es mirar, sistematizar qué dice la palabra de Dios acerca de los acontecimientos finales. Y vemos allí la cita Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces estamos hablando de cambio, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de transformación, de restauración. La escatología nos habla de algo que viene, que esta creación va a cambiar la forma en que estamos viviendo. Y aquí vemos el programa, hermanos, creo que ustedes tienen sus hojitas y no voy a pasar tiempo allí mucho. Hoy vamos a ver 2 sesiones y vamos a iniciar ahora en este momento, hermanos, con la introducción y objetivos del curso. Y esta sesión es muy importante, pues, como todo, pero David decía un poquito por qué este amor por la escatología. Realmente, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Cuando miramos la escatología a profundidad, no podemos ver la salvación de Dios, o sea, no podemos separar la soteriología, o sea, el estudio de la salvación. La escatología amarra todas las escrituras, como el hilo que amarra las hojas de la Biblia, por llamarlo así. Y cuando empecé en la vida cristiana, a meses de ser de Señor me salvara, en una iglesia carismática en la que estaba, vi un libro y me llamó la atención su nombre, y resulta que era de escatología bíblica, pero pues de la buena, ¿sí? Porque desafortunadamente hay muchas versiones erradas de la escatología bíblica. Y aprendí hermenéutica estudiando escatología, o sea, empecé a aprender hermenéutica e interpretación estudiando escatología. Entonces fueron de la mano, pero la Biblia fue confirmando lo que yo estudiaba, y así debe ser. O sea, todo sistema teológico uno lo ve en la escritura, o sea, uno ve la escritura, confirma. O sea, el libro del hombre no confirma la Biblia confirma nuestros libros. Y hay un gran peso en mi corazón, hermanos, porque tengo que decirlo, que la iglesia está muy desviada. Iglesias que llevamos de sana doctrina, hay muchas iglesias que tienen una doctrina inexacta acerca de la escatología. Y no quiero que veamos esto como algo académico. Tristemente esto se ha ido al campo académico. Pero no, hermanos, esto es del día a día, como vamos a ver. Esto es de cómo vivimos, qué esperamos. Y esto, o sea, una escatología correcta es como qué temperatura le ponemos al fogón de nuestro amor por Cristo. Y una escatología fría pues hace eso. Entonces, si miramos la escatología, es gloriosa y nos llena de amor, nos llena de esperanza. Entonces vamos a ver la importancia de la escatología y qué es lo que queremos ver en este curso. Entonces yo les voy a hacer unas preguntas, voy a hacerles una línea base, pero no tienen que contestarme, pero para que ustedes se hagan una línea base de cómo están en escatología con unas preguntas. ¿Cuál es tu esperanza? Una pregunta muy abierta. Y suenan raras porque no pensamos en estas cosas, pero les voy a ayudar con preguntas más cercanas para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? O sea, ¿cuál es tu esperanza? O se los digo de otra manera, ¿qué estás esperando? Pronto más parecido. Bueno, estoy esperando, pero no me refiero a la inmediatez del día, terminar la clase, irme a mi casa a dormir, sino ¿qué estás esperando en tu vida? Ahora voy a ser más específico. ¿Cuál es tu expectativa? O sea, ¿qué estás anhelando con fervor? ¿Sí? Yo ahora voy a cerrar la pregunta, más bien para que ya usted me entienda como hermano. De acuerdo a la Biblia, entonces, ¿cuál es el próximo acontecimiento por suceder? Y empezamos a hablar de escatología. O sea, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo próximo que va a suceder en el plan profético del Señor? Y yo sé que de pronto algunos de ustedes no lo tienen claro. Sí, puede arrojar respuestas como, pues yo lo próximo que espero es morirme. ¿Sí? Lo próximo que va a pasar es que me voy a morir y le voy a dar cuentas al Señor. O tal vez alguien está esperando el anticristo y la tribulación, ¿cierto? O tal vez alguien está esperando la segunda venida de Cristo, física, terrenal al monte Sión. O alguien está esperando ser arrebatado, transformado con Cristo en el aire. ¿Sí? Son opciones. O alguien, otro, ¿no sabes? Bueno, entre todas esas hay una respuesta correcta. Y vamos a verla en el curso. Espero que la hayan identificado la respuesta correcta de lo que debemos esperar. Y es la venida de Cristo por su iglesia en las nubes para ser arrebatados y transformados con Él. Es una doctrina muy importante. Ahora, si tenías otro o no sabes, no te preocupes. Para eso está
el curso, pero tenemos que ir a la Escritura para informarnos. Ahora, ¿qué significa el término escatología? El término escatología tiene que ver con los últimos tiempos, pero también tiene que ver con un tema de restauración, o sea, un tema de restauración. Es decir, el mundo, Dios lo creó bueno en gran manera, pero por el pecado del hombre en Génesis 3, el mundo se contaminó. Y el Señor le dijo a Adán, que era la cabeza de la humanidad, le dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Y todos los problemas, todas las enfermedades, todos los padecimientos que tenemos hoy en día es por esa caída, por ese triste momento en el Edén cuando el hombre decidió creerle a la mentira de Satanás y no creer la fidelidad de Dios y su severidad, y que el mandamiento que le había dado era justo y era verdadero. Entonces viene de la palabra griega escatos, escatología. Ahorita no recuerdo el acento, si David se acuerda. Dice escatos o escatos, no sé. Se me olvidó repasarlo en logos que me dijera la pronunciación. Pero significa último, final, postrero, ¿sí? Y involucra entonces el estudio de las últimas cosas, que es lo que vamos a estudiar en estas dos sesiones o en estos 2 días. Ahora, ¿qué es la escatología? La escatología es una de las categorías de la teología sistemática. ¿Y qué es la teología sistemática? Ustedes dicen, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la teología sistemática? Todos ustedes han hecho teología sistemática, aunque no se den cuenta y no han escrito un libro como el de Gruden o el de MacArthur, pero todos tenemos una teología sistemática. Lo que tú piensas acerca de Dios, lo que tú piensas acerca de la muerte, lo que tú piensas acerca de ti, todo eso es teología sistemática, porque de eso viene de algo que has leído. Ahora, si eres creyente, viene de lo que has leído de la Biblia. Entonces, nuestro cerebro, de forma automática, empieza a organizar lo que va leyendo, sin que uno le dé la orden. Y uno empieza a formar una idea de Dios. Ah, Dios le molesta que yo diga mentiras. Ah, Dios es celoso por su nombre. Dios es bien estricto, ¿no? Cuando Él dice algo, quiere que se haga y Él va a cumplir, ¿no? O sea, empezamos a ver esas cosas y empezamos con términos fidelidad, ¿sí? Soberanía, etcétera. Entonces todos hacemos teología sistemática, y lo que hacemos en escatología es tomar desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que nos dice el Espíritu Santo, o sea, Dios, acerca de los últimos tiempos, e intentar sistematizar, lo cual es una tarea compleja. Y sí creo que es de las categorías de la teología sistemática más compleja, porque hay que leer todo, hay que estudiar la Biblia de forma diligente, pero no tenemos que pasar 30 años para llegar a una escatología sólida. O sea, uno con la lectura de las Escrituras, interpretándola bien, como vamos a ver, vamos a llegar a una buena escatología. Entonces, tenemos 2 categorías de escatología, una personal y otra cósmica. La escatología particular es ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces, si usted está aquí hoy, no los conozco a todos, pero si usted está aquí hoy y Cristo no está en su corazón, si no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Él, la escatología personal es irse al infierno, esperar el milenio, 1000 años, para resucitar en el trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Es lo que dice la Escritura. Pero si tú estás hoy acá y estás en Cristo, si el Espíritu Santo mora en ti, te has arrepentido de tus pecados y eres creyente, si has nacido de nuevo, la escatología personal es estar con Cristo si me muero o esperar el arrebatamiento. ¿Ok? Para hacer un resumen muy corto. Ahora, nos vamos a centrar en la escatología general o cósmica. Sí, pero obviamente la cósmica me afecta, porque en el lago de fuego van a terminar todos los desobedientes de todas las épocas de la historia. Entonces, ¿por qué es importante la escatología? Les pongo aquí una escena. ¿Sí? Entonces, un hermano le pregunta a otro, ¿qué piensas acerca de la escatología? Estas son cosas que yo he visto. Ustedes también de pronto dicen, ¿qué piensas acerca de la escatología? Es algo muy complicado, yo solo sé que soy salvo. Yo no voy a estudiar eso, yo solo sé que soy salvo y me salvé del infierno. Y a veces presentamos el evangelio así, sálvate del infierno. Pero el evangelio, como vamos a ver, tiene esperanza, tiene muchos otros componentes. Y Colosenses nos dice que el evangelio, como vamos a ver, está relacionado a la esperanza, y esa esperanza
está relacionada con la fe en el Señor Jesucristo y el amor que tenemos por todos los santos. Entonces, esto es egoísta, esto no le gusta a Dios, porque la palabra de Dios no solamente habla de mi salvación, la palabra de Dios habla de la esperanza que tengo, la palabra de Dios habla del costo de mi salvación, que fue la cruz del Señor Jesucristo y fue su sangre. Entonces yo tengo que estudiar toda la palabra de Dios, es el mandato del Señor. Otra pregunta que se hace es, ¿qué piensas acerca de la escatología? Es una doctrina secundaria, es opcional estudiarla. También he escuchado eso. Ahora, hermanos, ¿la Biblia dice que es una doctrina secundaria? ¿Lo da a entender? Todo es primario para el Señor, todo. Todo es primario para el Señor. Ahora, y quiero que quitemos los pretextos, porque ¿cómo nos escapamos de la escatología? Al final, si tú tienes una escatología correcta, ese es el argumento. Si tienes una escatología correcta o no, eso no te va a salvar. Amén, eso es cierto. Ahora, yo no estoy hablando de los que están afuera. Obviamente, pues los que están afuera el Señor los va a juzgar. Yo estoy hablando de los que estamos adentro. Y si somos cristianos, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Qué escatología vamos a tomar para glorificar a nuestro Dios? Entonces, no es secundaria en el sentido que no es para salvación, sino estamos hablando entre creyentes. O sea, esta discusión es entre creyentes. Una persona afuera que va a entender de escatología no puede entender de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces ahora, mis otros dos amigos, estos son oficinistas, dice, hermano, deberías estudiar la escatología bíblica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues ya le vamos a decir al hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es importante la escatología y debemos estudiarla? Hermanos, es una doctrina muy importante de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre ha tenido una esperanza respecto al futuro y con respecto a su redención. Siempre ha habido una esperanza respecto al futuro y con respecto a su redención. Y vamos a Hebreos 11, 13. Y ese es el capítulo de los héroes de la fe. Yo digo, la fe es la héroe. Yo más bien no veo a los héroes como ellos, sino la fe es la que ha movido a los hombres de Dios y nos mueve a todos nosotros. Y dice, y todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Más adelante, 39 y 40 dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, estos hombres vivieron por algo que nunca pasó en sus vidas. Y la verdad es que todos los cristianos vivimos por algo que nunca pasa en nuestras vidas. Si tú como cristiano vives para la meta de esta vida, estás equivocado del mensaje de la cruz. De toma tu cruz y sígueme. Porque se nos ha prometido aflicciones, padecimientos. Obviamente el Señor nos provee todas las cosas, pero el reino viene después. La recompensa viene después. Si somos fieles y permanecemos en la fe y permanecemos con el testimonio de la palabra y de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante la escatología? La fe en Cristo, como les decía, y nuestro amor por los hermanos está muy relacionado con la escatología. Miren, leamos lo que dice Colosenses 1, del 3 al 6. Ese es un texto que no se usa mucho, pero miren lo que dice aquí Pablo, dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Dejemos ahí. Es decir, ¿dónde se escuchó la esperanza? En el evangelio, ¿sí? Esa esperanza es escatología. Escatología es esperanza. Por eso les decía, ¿qué estás esperando? Al principio. Esa escatología es un sinónimo, podría ser esperanza. Y realmente el evangelio, bien dado, tiene esperanza. Como les decía, el evangelio no es solamente sálvate del infierno.
El Evangelio, si tú miras, es mucho más lo que Dios presenta de la recompensa, la herencia con los santos, el ser coherederos con Cristo. Son muchos y muchas páginas que Dios nos deja ver acerca de esta realidad. Ahora, entonces la escatología tiene una esperanza personal y colectiva. ¿Por qué el amor, la fe en Cristo Jesús y el amor por todos los santos? Porque, hermanos, si somos hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos vamos a deshacer del otro nunca. O sea, nos vamos a ver por toda la eternidad. Pero esto es de gozo. O sea, el pueblo de Dios colectivamente tiene un futuro, tiene una esperanza. ¿Sí? O sea, la vida cristiana no se vive yo solo. Hay momentos de yo solo, obviamente los que llamamos devocionales, pero hay una esperanza colectiva. Vayamos a Primera de Corintios, por favor, allí. Ustedes tienen las citas, Primera de Corintios 15. Por favor, Primera de Corintios 15, 54 al 58, que nos dice el apóstol Pablo acá, dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay otros textos allí, hermanos, que tenemos. Allí, hermanos. No voy a poder leer todos por razón de tiempo. Primera Tesalonicenses 4:16 habla de la transformación del arrebatamiento. Vamos a verlo en detalle, ¿sí? Pero vayamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 3, por favor. 2. Este es un texto muy utilizado para fomentar el estudio de la escatología. Dice, Primera de Juan 3, 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Sí ven la esperanza? O sea, no somos todavía lo que realmente ya somos. O sea, vamos a ser y tenemos una posición delante de Dios ahora en Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y miren lo que dice acá: y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahí te lo leíamos en Mateo 24. Está la ilustración del amo que viene a la casa. Si lo encuentra, dice: me voy a poner a golpear me voy a poner a comer, a beber y a maltratar a mis siervos. Aquel que se porta así, va a venir Dios en el momento que no espera. Ya sea en la tribulación de 7 años, como vamos a ver más adelante, o se muere en cualquier momento y a dar cuentas al Señor. Y hay que saber leer lo que dice el Señor, pero el mandato es que siempre hemos de estar atentos. O sea, el Señor, miren, le decía a mi esposa antes de venir, yo tengo la plena convicción en cualquier momento, es mi esperanza que Cristo en cualquier momento pueda venir por su iglesia, porque la Escritura no me da otra enseñanza. O sea, es que es lo que dice la Biblia. Es más, tengo que luchar contra mi incredulidad, porque es un evento tan glorioso, pero la palabra de Dios me lo dice, entonces tengo que confesarlo, y tengo que creerlo, y tengo que vivir por esa verdad. ¿Qué tan importante es la escatología? Al momento de escribirse la Escritura, el 25% era profético, o sea, eran cosas por venir, ¿sí? Y entendemos aquí la palabra profético en el sentido de lo que Dios va a hacer y que 100% se va a cumplir, o sea, es infalible. Pero recordemos que profecía es cuando alguien habla directamente de parte de Dios. O sea, un profeta en la Escritura es alguien que cuando habla, cuando pone los 2 puntos, así ha dicho el Señor, es palabra inspirada, es palabra perfecta. Entonces, digamos, lo que yo estoy haciendo ahorita, yo no estoy profetizando porque mi discurso no viene directamente palabra por palabra del Señor. Sí, eso ya pasó desde el Antiguo Testamento. Pero la palabra profética, o sea, es la persona que habla de parte de Dios. Ahora existen maestros, pastores maestros, que hablan de acuerdo a la palabra, pero esa profecía tenía un componente futuro de cumplimiento. ¿Y por qué la profecía? Mira, si ustedes miran, Israel
en su desobediencia a la profecía, lo que hacía era animarlos a ser remanente fiel de que esto iba a cambiar, o sea, que Israel iba a ser redimido. Y también motivaba a los malos a arrepentirse, viendo la fidelidad de Dios. Ahora, la escatología contiene el mensaje de esperanza para ser humildes y no orgullosos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Desafortunadamente, como les digo, esto se ha tornado un tema académico y muchos tristemente se tornan orgullosos, inhumildes. Cuando miro la escatología, esto me tiene que hacer humilde, no orgulloso. Porque me doy cuenta que yo no aporté nada. Me doy cuenta que todo es el plan de Dios, que todo es la sabiduría de Dios. Que yo no he puesto un grano, nada. Esto nos hace humildes, no solamente delante de Dios, sino delante de nuestros hermanos. La escatología nos hace conocer el control y propósitos soberanos de Dios sobre su creación. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control soberano de todas las cosas. Yo sé que todos, bueno, espero que todos piensen así, porque así es. O sea, el Señor está controlando todo. El que yo pase estas páginas, todo el Señor lo está controlando. Isaías 46, del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, Dios, Él ya tiene todo trazado, hermanos. O sea, lo que Él dijo va a suceder, lo que estableció, lo que ha puesto en la Escritura ya va a suceder. Ahora, esto es importantísimo, hermanos. La escatología nos revela el carácter de Dios. ¿Cómo así? Miren, si yo le digo a David, David, mañana te voy a dar 100,000 pesos. Sí, tengo en el corazón darte 100,000 pesos. Yo llego mañana y le traigo un billete de papel de 100,000 pesos de Tío Rico, no sé si conocen Tío Rico o Monopolio. Entonces mañana le traigo un billete de 100,000 de papel. ¿Qué va a sentir David? Yo, le estoy fallando, ¿sí? O sea, tengo que cumplirle, en el contexto que me entendió David, 100,000 pesos colombianos, de un billete bueno, ¿sí? Dios, en sus promesas, ha prometido cosas muy claras a Israel, a la iglesia, y Dios no ha cambiado esas promesas, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es sabio, Dios es omnipotente, que nadie puede frustrar que Él cumpla esas promesas. Satanás no puede frustrar que Él cumpla esas promesas. Entonces, hermanos, ¿por qué digo que este es un tema que a mí me pesa mucho en el corazón? Una mala escatología, voy a decir, una inexacta escatología, tiene un inexacto entendimiento del carácter de Dios. Juzguen ustedes si eso es serio o no, hermanos. Entender el carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36. Dice, Ezequiel 36, 20. Dice: voy a leer desde el 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, hablando de Israel, porque de ellos se decía: ellos son el pueblo del Señor, ya han salido de su tierra. O sea, profanaban el nombre del Señor. Y dice: pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas.
Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Dice más adelante en el 32, no hago esto por vosotros, declara el Señor Dios, sabedlo bien, avergonzados y abochornados de vuestra conducta, casa de Israel. Entonces Dios, ¿por qué lo hace? Por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Y Dios, cuando lo haga, va a revelar su fidelidad, se va a revelar como Dios sobre toda la tierra. Porque es importante la escatología, aquí ya, hermanos, para cerrar estas razones. Hermanos, nos instruye y conforta sobre la bondad de Dios. Sí, les dejo la cita de tarea, pero Pablo dice allí que los sufrimientos de este mundo no son comparables, o no son dignos de ser comparados con la gloria que vamos, la gloria venidera. Nos motiva a llevar vidas santas, ¿sí? Pero nos está hablando que el Señor va a destruir esta creación, va a consumirla en fuego. ¿Cómo vamos a llevar? No vamos a llevar una vida santa viendo cómo Dios va a juzgar con justicia a este mundo injusto. Y nos debe cambiar la perspectiva del día a día en vista de la venida inminente de Cristo, ¿sí? Esto nos ayuda a establecer prioridades, hermanos. No podemos dormirnos en las cosas de este mundo, sino estar, o sea, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando su palabra y aplicando su palabra, obedeciendo su palabra. No tenemos que dejar el trabajo, no tenemos que dejar nuestras familias. Es más, en nuestros trabajos y familias vamos a obedecer la palabra del Señor. Nos ayuda a ver la gloria venidera y la herencia entre los santos. Y miren el libro de Apocalipsis, como empieza el libro, el último libro de la Escritura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora, obviamente la profecía es el libro de Apocalipsis, pero se refiere pues a toda profecía bíblica, porque Apocalipsis cita muchas otras profecías de la Biblia del Antiguo Testamento, entonces tiene aplicación general. Y finalmente la escatología nos llena de esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Miren, la esperanza no es un acontecimiento. La esperanza misma nuestra es Cristo. Cuando Cristo, nuestra esperanza se manifieste, vamos allí a Tito, por favor. Vamos a Tito 2, del 11 al 13, por favor. Tito 2, del 11 al 13, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Es decir, hermanos, la esperanza es Cristo. Si tú estás hoy acá y tu esperanza es, estoy hablando en general, no sé, no conozco el corazón de ninguno, pero si la esperanza es hacerme un nombre, hacer plata, tener salud, éxito en esta vida, estás muy errado. O sea, la esperanza es Cristo. Y como dice Colosenses, cuando uno está en Cristo, tiene todo. No le importa eso, porque en Él habita toda la plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Dice Colosenses 1, 10 o 9. O sea, en Cristo estamos plenos. ¿Quieres ser pleno? No, que no te falte nada, Cristo, solamente Cristo. Entonces, la escatología nos lleva a la persona de Cristo. Porque sin Él, este plan escatológico no hubiera podido llevarse a cabo. Sin la sangre de la cruz, sin el Calvario, no se podía llevar a cabo ese plan de redención. Y en línea con eso, hermanos, ¿cuál es el objetivo entonces del curso? Y espero haberlos estimulado un poco a que ustedes vean que la escatología es importante, que de verdad tenemos que estudiar la escatología, tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. Cuando uno le estudia la Biblia, termina estudiando escatología. Uno dice, voy a abrir la Biblia para estudiar escatología. Miremos pasajes proféticos solamente. No, eso es estudiar mal la Biblia, recuerden. La Biblia hay que leerla libro por libro en su contexto, o si no, salimos con doctrinas raras. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces,
El objetivo del curso es hacer una presentación introductoria a la escatología bíblica. O sea, aquí podemos pasar horas y horas, ¿sí? Una escatología resultado de una correcta interpretación literal, histórica y gramatical, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los pactos. Miren, para ver una presentación más profunda de los pactos nos gastamos todo el tiempo de este curso, hoy y mañana, o sea, 8 horas, para ver los pactos bíblicos, para ver toda la teología bíblica de los pactos, por ejemplo. Y así con la hermenéutica, así con todos los temas. Demostrar, o sea, vimos, puse unos bullets, o sea, unas viñetas de por qué es importante la escatología bíblica, pero hay que verlo desde la escritura, o sea, demostrar la importancia de la escatología y de cómo esta debe afectar nuestra vida de comportamiento, ¿sí? Y como les digo, si esto no tiene implicaciones en nuestro comportamiento, se perdió la plática o el tiempo. O sea, tenemos que cambiar, hermanos. Cambiando con nuestra actitud y con nuestra expectativa y con nuestra esperanza. Entender cómo no solo la escatología, sino cualquier otra doctrina dependen de una correcta interpretación de la Biblia y el sistema teológico que adoptemos. Esto lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y entender correctamente temas principales de las Escrituras, como los pactos, el reino de Dios y la iglesia, para comprender mejor la escatología. Eso lo vamos a ver mañana, hoy vamos a ver los pactos. Presentar los acontecimientos por venir que nos muestra la Biblia, bastante. Glorificar a nuestro Señor y que nuestro corazón cambie en virtud del conocimiento de la palabra de Dios y la acción de su Espíritu. Hermanos, esto es lo más importante, que sean avivados nuestros corazones para que cambiemos y glorifiquemos al Señor. Habiendo visto esta introducción de la importancia de los objetivos del curso, entonces empecemos a ver las bases de cómo hacer escatología, o sea, cómo hacemos escatología. Y no solamente escatología, sino cualquier otra doctrina bíblica. Escatología, interpretación y teología. Es como raro eso, ¿no? Escatología, interpretación bíblica y teología. ¿Por qué? Porque todas están relacionadas. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, aplicamos todo eso. O sea, cuando sacamos la escatología es el producto de la interpretación bíblica y es el producto de nuestra teología. ¿Sí? Y debemos evaluar nuestro compromiso con el sistema teológico que tengamos, como vamos a ver, porque nos puede llevar a conclusiones erradas con respecto a la escatología o con respecto a otras doctrinas. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, ya la última carta de Pablo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí está resumido. Esto no es solo para un pastor como Timoteo. Bueno, no era algo, bueno, no era pastor, pero era un enviado apostólico, que ya no existe hoy en día. Pero dice: procura con diligencia. Mira cómo empieza: procura con diligencia. ¿Saben qué significa eso? Es urgencia y esfuerzo. O sea, ya y metiéndole esfuerzo, metiéndole trabajo. Ahora, presentarse. ¿Qué significa presentarse? Es la idea del sacrificio, como cuando se lleva un sacrificio al altar. ¿Sí? O sea, cuando nosotros interpretamos bien la Biblia, Dios lo mira como un sacrificio, lo que está diciendo. Y si sacamos una buena conclusión, va a salir un olor agradable de ese sacrificio. Pero si salimos con una doctrina bien rara, como que la salvación se pierde, ¿sí? O algo bien extraño, o que no existe la elección, por ejemplo, entonces eso no va a ser agradable al Señor. También ese presentarse es como la esposa que se presenta a su esposo, o sea, pues obviamente ataviada, preparada. Y cuando dice la palabra de verdad, inicial, o sea, tiene esa referencia o se centra en el Evangelio, ¿sí? Pero recordemos que el Evangelio tiene todos los ingredientes de la esperanza también, entonces aplica por extensión a toda la palabra de Dios. Cuando dice maneja con precisión, significa cortar recto, ¿sí? Y se refería como artesanos, ¿sí? O sea, que manejan un arte con sus manos y tienen que hacer bien ese corte recto, pero tiene otras implicaciones, otras ilustraciones. Por ejemplo, cuando alguien está arando un surco, el agricultor pues tiene que quedar el surco recto, ¿no? Como que quede eso así, ¿no? ¿Sí?
Entonces queda el surco recto, ¿sí? Y también en el libro de Proverbios, este surco recto o trazar rectamente, la palabra que se usa allí, significaba cuando yo trazo un camino de la forma correcta para llegar al destino que yo quiero. Entonces, imagínense que yo trazo un camino y llego a otro lado. Voy a hacer una vía a Cali, pero llego a Buenaventura. ¿Sí? Tengo que trazar el camino correcto al camino deseado. Entonces, también significa no desviarse, o sea, ir recto, o sea, no desviarse en lo que dice la palabra del Señor y caminar allí estrictamente y no desviarse en discusiones inútiles. Por ejemplo, hay pastores en internet, bueno, y en persona que hablan de un mundo antidiluviano. ¿De dónde sacan eso? O sea, distraen a la gente con eso. ¿Sí? En vez de estar estudiando doctrina bíblica, cosas que son verdaderas, ¿no? Empiezan con cosas que llaman es al morbo y a la curiosidad de las personas, al comezón de oír. Entonces, es un gran compromiso de presentarnos delante de Dios aprobados, haciendo una interpretación correcta de la Escritura. Ahora, la escatología, al igual que cualquier otra categoría dentro de la teología, como decimos, es una categoría de la teología sistemática, entonces es el resultado del sistema interpretativo utilizado. ¿Sí? Hay dos términos, exégesis y hermenéutica. Hay muchos libros sobre hermenéutica, entonces la verdad yo a decirles exégesis es exactamente esto y hermenéutica es exactamente esto. Entonces, lo que podemos ver es esto, hermanos, porque yo les digo algo y cogen un libro y va a decir otra cosa. O sea, hay varios, pero el método hermenéutico en general es cómo interpreto la Biblia, o sea, cómo interpreto, ¿sí? O sea, cómo sé, o sea, qué método empleo, qué herramientas empleo para saber qué dice la Biblia realmente y para así entonces aplicarla a mi vida, ¿correcto? Y la exégesis, podríamos decir que es una herramienta de la hermenéutica donde yo me voy al texto original. Exégesis significa sacar de, o sea, sacar, ¿sí? Exégesis es el que le mete al texto, que también personas y nosotros, todos hemos hecho exégesis por presuposiciones o algo, o por descuido. Entonces, exégesis es sacar del texto, entonces es ir al texto original, mirar en el lenguaje original, mirar el contexto, mirar todo lo que hay en la carta y decir cuál es la intención del autor, ¿sí? Mirar cuál es la intención del autor. Ahora, ¿por qué veíamos acá esta figura de una llave y unos dedos arriba? Esa es la llave correcta, ¿sí? Entonces, si el Señor va a abrir el motor, la tapa del motor, y le dan la llave que no es, se va a quedar y no va a poderlo abrir, si no es del tamaño de la tuerca que Él va a abrir. De la misma manera, si no usamos las herramientas correctas para la interpretación, no vamos a poder interpretar la Biblia correctamente, ¿sí? Entonces tenemos que tener métodos adecuados para la interpretación bíblica, ¿sí? Y es fundamental aplicar correctamente la exégesis y la hermenéutica. Ahora, interpretación debe extraer, entonces, ¿cuál es el principio de la interpretación? Entonces, extraer las doctrinas y principios bíblicos del texto. ¿Cómo? Sin añadir elementos ajenos a la Escritura. O sea, no podemos quitarle ni meterle. ¿Quién nos dice eso? Imagínense quién dice eso. El Señor. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2 dice el Señor. Deuteronomio 4:2. Dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Cuando yo le quito, le pongo, termino desobedeciendo. Porque si es el 100% y le quito el 20%, dice, bien, hiciste el 80%, pero ¿dónde está el 20%? Dios pide todo el paquete. Y si le pones 20% más, dice, pero yo no te mandé eso y resulta que está en contradicción con el 100 que yo te di. Que eso es lo que pasa, que lo que le ponemos muchas veces entra a contradecir lo que el Señor nos ha dicho. Y así cierra el libro de Apocalipsis la Biblia. Así cierra la Biblia el Señor. Ese Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad descritos en este libro. ¿Es serio esto o no es serio? Esto es muy serio, hermanos. Un principio interpretativo. Si Dios me lo dice al final del Pentateuco, Dios me lo dice al final de la revelación del Nuevo Testamento. Es importante, ¿cierto? O sea, si me está poniendo el sello adelante y atrás, es importante. Mire, son reglas hermenéuticas que usted va desarrollando sin leer el libro del autor PhD. Mire, hermano, la hermenéutica es ser buen lector. Ser buen lector, comprensión de lectura. Si usted mira todo se resume en comprensión de lectura. Ya vamos a investigar un poco más acerca de esto. Entonces, ¿cómo debemos usar la hermenéutica? ¿Sí? ¿Cómo les estoy hablando yo? Por medio de palabras del idioma español, donde español significa español, palabra significa palabra, micrófono significa micrófono, etc. Entonces la hermenéutica debe respetar el sentido natural del lenguaje. ¿Sí? Ustedes no están como Marco, ¿qué quiere decir? Marco dijo Apocalipsis, pero se refiere a Mateo. No, Apocalipsis es Apocalipsis. Miren, miremos un poquito acerca del lenguaje. Dios fue el primero que habló un lenguaje inteligible. O sea, fue el primero que habló, vamos a Génesis. El primero que habló es nuestro Dios. Dice en Génesis 1:3, dice: entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Habló, miren el poder, hizo la luz. Habló y fue hecho. Creo que dicen los salmos. Habló y fue hecho. Uno habla y la mascota ni le obedece a uno. Siéntese. Pero Dios habla y se hace. Sí, Dios habla y se hace. O sea, Dios empieza el relato de la creación hablando. El lenguaje es algo muy importante. El lenguaje nos lo dio Dios y no fue creado por el hombre. ¿Sí? Génesis 1:27 al 28. Y se creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo. O sea, el hombre fue creado con la capacidad de escuchar y entender. Y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Adán entendió, Adán y Eva entendieron, cuando el hombre fue creado entendió qué fue lo que dijo Dios. O sea, el hombre fue creado con la capacidad del lenguaje. Entendió sin problema, como está escrito allí. Entonces, el lenguaje es un don de Dios que Dios nos ha dado para comunicarnos su palabra y su voluntad. O sea, es una bendición el español, es una bendición el inglés, cualquier otro idioma, el griego, el hebreo, el arameo, todos los que han existido. Porque por medio del lenguaje podemos entender la voluntad de Dios. Porque Dios demanda obediencia a ese mensaje, a su palabra, pues las consecuencias son eternas. Si uno no escucha lo que Dios dice, se va al lago de fuego. Y si obedece, ya vamos a ver, la nueva creación, Nueva Jerusalén, milenio primero con el Señor, ¿sí? Dios espera entonces que seamos y entendamos correctamente su palabra y nos sometamos a ella, ¿sí? Vamos a leer solamente aquí Josué por razón de tiempo. Leer Josué 1 del 7 al 8. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Esa ley quedó escrita, este fue el Pentateuco, quedó escrito y quedó en el arca del pacto. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Ha cambiado esto hoy día? Ahora no tenemos solo los 5 libros de Moisés, tenemos 66 libros.
Eso no ha cambiado, hermanos. O sea, esto de generar temor, y más el que ejerce un oficio de pastor o maestro. O sea, yo no puedo enseñar a la gente, o sea, no puedo torcerme ni a derecha ni a izquierda, no puedo quitarle ni ponerle. Uno preparando un sermón tiene que temblar. Y hay veces que uno a veces dice, no quiero hablar. O sea, esto es tremendo lo que estoy encontrando. A veces, cuando estoy preparando el mensaje, uno se llena de temor, ver la severidad de Dios, dice, Dios mío, o sea, me asombro o sea, lo severo que eres y me asombro la misericordia que has tenido conmigo porque, o sea, tú no, o sea, no eximes al injusto. O sea, Dios es justo. Entonces, Dios demanda que leamos y entendamos y apliquemos correctamente su palabra, o sea, que nos sometamos a ella. Miren, en la obediencia, lo primero que uno debe hacer es someterse al texto. Eso le llama una hermenéutica de sujeción. Es decir, yo no puedo decir, Dios dice esto, pero no me gusta. Por ejemplo, no es muy teológico y es algo escandaloso, pero alguien puede decir, la Biblia dice que las relaciones extramaritales, o sea, antes del matrimonio no son buenas, pero yo voy a hacerlo, no creo en eso. ¿Sí? O sea, yo tengo que someterme a lo que dice la Biblia. Y a veces nuestros sistemas teológicos nos llevan a chocar contra lo que dice la Biblia y la gente prefiere someterse al sistema teológico, a la tradición, a no perder la denominación, a no perder el apoyo, que sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y eso no puede suceder, hermanos. Nuestro compromiso es con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, se usa una hermenéutica que respete el sentido natural del lenguaje. ¿Sí? Seguimos en esto. Entonces, la interpretación es un proceso de comunicación, ¿sí?, de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué es la comunicación? El autor transmite su intención, su voluntad, su deseo, lo que él quiere que nosotros hagamos por medio de palabras. O sea, ¿cómo entiende uno algo? Por palabras, o sea, o señas que significan palabras, pero uno necesita palabras, ¿sí? Ahora, las palabras, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, transmiten el significado o la intención del autor. Si digo correr, ustedes entienden que es correr. Y si digo rápidamente, entienden que rápidamente. Digo lentamente, entienden que lentamente. ¿Sí? Entonces, las palabras son como esos ladrillos de significado con los que yo armo mi muro del mensaje y se unen pues con los adjetivos, con las partículas, con las conjunciones, por llamarlo así, la ilustración, y las palabras individualmente y colectivamente, que es lo que llamamos gramática o sintaxis, entonces se deben estudiar, ¿sí? O sea, las palabras como individual y juntas, que es la sintaxis, debo estudiarlas en el contexto original. ¿En qué género fueron escritas? O sea, ¿es un poema? ¿Sí? ¿O es historia? ¿O es narrativa? Yo ponía un ejemplo, solo poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo le mando una carta de amor a mi esposa, pues la firmo, ¿sí? Entonces, la carta va de mi parte para mi esposa. Y entonces una hermana de la iglesia coge esa carta y empieza a leerla y asume que esa carta es para ella. Y entonces yo empiezo a decir en la carta, cuando estuvimos en la luna de miel en tal sitio, esta situación. O sea, ¿qué va a generar eso? O sea, confusión porque es otro contexto. O sea, ¿qué puede leer la hermana de esa carta que le manda a mi esposa? ¿Cómo soy yo? Pero no puede sacar algo directamente de lo que yo puedo sentir por la hermana o no sentir, o sea, mi carácter. Y así muchas veces espiritualizamos el Antiguo Testamento y nos olvidamos de que Dios le está hablando a un pueblo en específico, a un profeta, y queremos que nos esté hablando a nosotros directamente. Y la gente hace cosas locas y piensan que tienen llamados. ¿Sí? No, hay que mirar el contexto, o sea, es peligroso hacer esto, o sea, tengo que mirar el contexto y ver la aplicación, el principio que tengo allí para aplicarlo a mi vida. ¿Sí? Ya importante es ver la intención del autor, o sea, ¿qué quiere el autor? O sea, el autor humano y divino quería algo, ya vamos a ver, cuando escribía la escritura. Ahora, es ilegítimo entonces importar significados espirituales. O sea, es ilegítimo importar significados espirituales por atractivos que estos sean. Esto se llama alegorizar. ¿Sí? O sea, yo digo camisa blanca, no, una nube.
Si el contexto no me lleva a decir que camisa blanca es una nube, no es una nube. Estas son cosas que han pasado, hermanos, desde el siglo III de la iglesia. Se alegorizó la palabra del Señor y ya vamos a ver por qué. Otra cosa, si yo le busco significados ocultos que no conocía el autor original cuando se escribió, eso también es ilegítimo. Se llama sensus plenior, creado por un ministro católico, pero adoptado por muchos evangélicos. ¿Sí? Ahora, la tipología. Hay tipos en la escritura, pero no es un método hermenéutico. Por ejemplo, la serpiente que Moisés asó en el desierto es un tipo de Cristo. O sea, está claramente que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, vemos claramente el tipo. Vemos que Adán es un tipo de Cristo. Pero la Biblia no dice que Israel es un tipo de la iglesia. Entonces, cuando llega a la iglesia, Israel ya no existe. Eso no está. Algunos dicen que el nuevo pacto, o sea, que todos los pactos del Antiguo Testamento eran el tipo del nuevo pacto, entonces al llegar al nuevo pacto se acababan todos los pactos. Eso no es verdad, hermanos. O sea, hay que ver lo que está diciendo el texto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y la profecía debe ser interpretada en sus propios términos. ¿Sí? Y debemos evaluar esta excusa del término apocalíptico, porque Dios provee tanto las visiones como los significados. Y si Dios no provee en esas visiones los significados, el profeta no puede entender nada. No me da el tiempo para explicar un poquito el género apocalíptico, pero el género apocalíptico salió producto de lo que escribió Daniel. Intentaron escribir cosas parecidas para darle esperanza al pueblo de Israel, pero realmente el género apocalíptico o las profecías que se llaman apocalípticas, Dios diseña una visión para transmitir algo al profeta y Dios mismo le da el significado. Si usted, les recomiendo que lean estas citas, como Daniel queda perturbado porque no entendía. Y el mismo ángel le interpreta y él ya puede entender qué es lo que está pasando. Ahora, también debemos entender cómo funciona la profecía hebrea, ¿sí? O sea, la profecía hebrea tiene características respecto al tiempo, cronología y al reino o era por venir, y se llama efecto telescópico. ¿Qué significa? Si yo miro aquí estas dos montañas, yo no puedo saber cuál está, o sea, qué tan lejos está una de la otra, ¿sí? Y así vemos en la Biblia, cuando hay dos eventos proféticos en el Antiguo Testamento, están en un versículo después de otro, o están dentro del mismo versículo y puede haber miles de años entre esas profecías. O incluso puede suceder que están invertidos, o sea, un evento que va a pasar posterior, aunque no es tan frecuente como el otro fenómeno, lo pone el profeta antes. ¿Por qué? Porque la mente hebrea funciona diferente. A la mente hebrea le importa es qué más que el cuándo. Y el griego ya en el Nuevo Testamento nos ayuda a ver más el cuándo con el lenguaje griego, y vemos la soberanía de Dios usando esos dos lenguajes. O sea, Dios en hebreo nos dice voy a hacer esto, pero como lo voy a hacer es problema mío. O sea, en ese momento. Y Dios nos va revelando a la medida que Él quiere, y aún en escatología hay misterios que no conocemos, cosas que Dios nos ha revelado. Ahora, es ilegítimo tomar como pretexto otros textos de las Escrituras, como el Nuevo Testamento, para argumentar que el significado original ha cambiado. ¿Sí? O sea, yo no puedo tomar escrituras posteriores para decir que Dios transformó el significado de algo que ya dijo. Porque entonces es como estar perdiendo el tiempo cuando yo leo el Antiguo. O sea, es como decir que yo pierdo el tiempo cuando leo el Antiguo Testamento hasta que no vaya al Nuevo. No, así no funciona la Escritura. Miren, el Nuevo Testamento, estas son cosas que dicen académicos y teólogos y pastores. Miren, el Nuevo Testamento no cambia, no transforma, no reinterpreta, ese es un nuevo término que salió, no reapropia el significado original del Antiguo Testamento. O sea, el significado fue uno, ahora podemos verlo con la revelación progresiva, pero no cambia la interpretación. O sea, si Dios dio una promesa, o sea, si Dios prometió bendecir a Abraham, lo va a bendecir, ¿sí? Otro malentendimiento, la primera venida de Cristo no da cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento. O sea, se necesitan las dos venidas de Cristo, y argumentan este pasaje que todas las promesas de Dios son en Cristo en sí y en el amén. Pues claro, amén, en Cristo, pero Cristo tiene que venir dos veces, porque si no viene por segunda vez no va a tener las profecías
de la segunda, o sea, de la segunda venida y el reino, ¿sí? Ahora, un entendimiento correcto del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo nos lleva a desarrollar una hermenéutica paralela considerada como de redención. Eso es otras cosas que pasan, hermanos. O sea, es una hermenéutica redentiva, entonces usa alegorías, ¿sí? Usa sensus plenior, usa tipología, entonces centra la Biblia en la redención nuestra cuando la Biblia no se centra solamente en nuestra redención. Nuestra redención es una de las cosas que Dios hace para revelar su gloria. ¿Ok? Entonces, esto yo sé que es un poco denso, pero hermanos, después van a tener el material, sáquenle fotos si quieren, estúdienlo. Son cosas que pasan, hermanos. Esto, yo les estoy hablando de algo muy real. A partir de estas cosas, de estos entendimiento hermenéutico se predica en muchas iglesias, ¿sí? Entonces son cosas reales, o sea, esto no es de libros, son cosas que tienen implicaciones prácticas en la iglesia. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a ver aquí entonces el resumen de la hermenéutica. Entonces la hermenéutica que debemos usar es gramático, histórico, literal, ¿sí? Y voy a leer esta definición: el método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea en escrito, al hablar o pensar. Se denomina método gramatical histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus consideraciones gramaticales como históricas. ¿Okay? Entonces, hay un libro muy conocido que es una invitación a la interpretación bíblica de Adrian Kostenberger. Su libro es acerca de esto. Yo estudiando la escritura, o sea, uno mismo llega a estas cosas, o sea, la misma Biblia lo lleva a uno a estos principios. ¿Sí me entienden? No es que él se lo inventó. Vemos la historia, o sea, el contexto del texto, ¿sí? Después vemos el tipo de literatura, ¿sí? La sintaxis, etcétera. Después, con eso hacemos teología, cuál es la aplicación que enseña Dios, que enseña acerca de Dios y cómo puedo responder. ¿Ok? Entonces voy así, 1, 2, 3. Correcto, está bien, eso es lo que hacemos en la cabeza, lo hacemos naturalmente. Sí, obviamente no muchos van a dar el contexto de historia y literatura, eso hay que hacerlo, pero todos llegamos aquí al 3. Vamos sacando conclusiones teológicas. Ahora, ¿algunos son ingenieros acá, administradores? ¿Conocen el ciclo de calidad? PHBA era, no me olvidaba. Planear, hacer, verificar, actuar, y entonces uno empezaba. Y si ven este pasaje, si uno ve esto, está tentado a hacer esto. Entonces lo sigo haciendo para la mejora continua. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sí y no. ¿Cómo así? Entonces yo les voy a explicar. Sí. La teología, el sistema teológico debe estar de acuerdo con todo el cuerpo de revelación. Si yo tengo que estudiar, tengo que usar mis conclusiones teológicas para interpretar lo que viene, ¿ok? O sea, si yo ya vi que Dios es bueno, que Dios es soberano, si yo entendí que Dios es malo y que Dios no es soberano, el teólogo está mal. ¿Sí? O sea, tengo que ir mirando. Cada pasaje entonces debe estar de acuerdo con toda la Biblia. Un buen sistema teológico no encuentra contradicciones entre textos. Un mal sistema teológico vive peleando entre textos y arma libros y argumentos, hermanos, que me dolió la cabeza leyendo, viniendo acá 2 horas un argumento y decía, ¿esto cómo se desenreda, Dios mío? Sí, para hacerlo ver como que sí, o sea, para soportar su doctrina. Sí, entonces se debe explorar de forma exhaustiva todas las doctrinas. Revelación progresiva, ¿qué es exhaustivo? Todo. La única forma de yo interpretar y concluir exhaustivamente una doctrina es que voy de Génesis hasta Apocalipsis. Es la única forma. Si no voy a Apocalipsis, no lo tienes exhaustivo, te falta. ¿Sí? Entonces, sí se debe tener en cuenta. Si no podemos hacer teología, ¿sí? No podemos hacer interpretación. Ahora, no. ¿Por qué no? ¿Cuándo no se debe hacer? O sea, ¿cuándo el camino es sí, cuándo el camino es no? Miren, un sistema teológico no puede volverse parte del mismo sistema interpretativo. El sistema teológico no tiene el derecho de volverse parte del sistema interpretativo. ¿A qué me refiero? Y eso es el caso de la teología del pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es pura y suficiente. Nuestros sistemas teológicos son humanos y falibles, incompletos y no exhaustivos. O sea, son imperfectos nuestros sistemas teológicos. ¿Qué pasa? Los sistemas teológicos hacen como una cerca a Dios.
Entonces, cuando llega la palabra de Dios y se sale de esa cerca, dicen, no, esto hay que devolverlo, aunque el texto dice claramente que es rojo, pero no puede ser rojo porque mi teología dice que es azul, entonces voy a hacer artificios, argumentos para que sea rojo. ¿Sí? Entonces, el sistema teológico no puede ser parte del proceso interpretativo. Mira, les voy a poner ilustración para que me entiendan. Hagan de cuenta que la palabra de Dios y su mensaje es un reservorio de agua pura. O sea, la palabra de Dios es pura sin error, pero ¿nuestros sistemas teológicos tienen errores? Sí, los sistemas teológicos tienen errores, son falibles. ¿Cuál es la labor de un ingeniero cuando hay un reservorio de agua pura? Sacarla con una bomba, con un sistema de tuberías, sacar esa agua pura y llevarla a las casas y la llave para poder aplicarla en las casas, o sea, era como la aplicación. Pero el sistema no tiene derecho a contaminar esa agua, o sea, no puede interactuar con esa agua. O sea, cuando el sistema viene a contaminarla, entonces se pierde la pureza de la palabra de Dios. Entonces, no, tenemos que no, porque al añadir nuestros sistemas teológicos, confesiones de fe o credos como infalibles al estudio de la Biblia, contaminamos la pureza del mensaje de las Escrituras. Miren, hay discusiones teológicas, por ejemplo, trinitarias o cristológicas, donde algunos pastores y académicos cierran la discusión citando un credo y diciendo que el que esté en desacuerdo del credo es hereje. Entonces yo le diría a esa persona, bueno, si este credo es infalible, dime dónde cojo la Biblia, le abrimos un espacio y le ponemos otra parte de la Biblia porque ese credo es inerrante, ¿sí me entienden? O sea, la inerrancia está solamente en la Escritura. Y lo que vemos acá, hermanos, entonces, es que el sistema teológico, entonces imponemos barreras, como les digo, es poner límites a la Escritura. O sea, el sistema teológico nos va a poner barreras a la Escritura y un buen sistema teológico no va a presentar esas barreras. O sea, un buen sistema teológico va a permitir que la Biblia diga lo que dice y no va a haber supuestas contradicciones. ¿Ok? Entonces, algunas premisas al hacer interpretación y teología a partir de la Biblia. ¿Por qué pongo estas señales de tránsito? Esas las tenemos en la vida cuando conducimos. ¿Qué pasa si yo no sigo las señales de tránsito? Me voy a estrellar, ¿cierto? Entonces, si no seguimos algunas premisas, cuando interpretamos la Biblia vamos a terminar en mal lugar. Vamos a terminar con una mala interpretación. Entonces, algunas premisas, hermanos. Todo el canon es inspirado. 66 libros, no más ni menos. Ya lo acabamos de leer. Amén. Todos los libros son inspirados, exhalados por Dios. ¿Qué significa inspirados? Exhalados, dice la palabra original. Como yo estoy hablando, o sea, exhalado por Dios, salen de Dios. Todos los autores del canon escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ahí están las citas. Dios y la Escritura se usan intercambiablemente en la Biblia. ¿Ok? Entonces la Escritura es la misma palabra de Dios, lo que está diciendo allí. Y en virtud de su autor, toda la Escritura en el autógrafo, o sea, en los idiomas originales, ¿sí?, es libre de error, es verdad perfecta y suficiente para poder ser salvos y llevar una vida de piedad, o sea, una vida como Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Eso significa canon, el estándar de medición, o sea, la Biblia es la que mide todo. La Biblia es la que dice si está bien o está mal las cosas. ¿Okay? Yo creo que todo esto lo tenemos en cuenta cuando estamos estudiando, cuando estamos escuchando un sermón. ¿Sí? Otra cosa, la Biblia tiene doble autoría divina y humana. Si nosotros perdemos de vista alguna de estas dos, nos metemos en muchos problemas. Tristemente, cuando uno mira muchos comentarios evangélicos hoy y de los más conocidos, tratan la Biblia como si fuera más un producto del autor humano y como si respondiera a necesidades sociológicas y culturales. No es así, no es así. O sea, siempre tenemos que ver que el que está llevando, o sea, el que lleva el timón, la dirección de la revelación es Dios, usando autores humanos, pero cuando yo miro solo, o sea, miro solo humano, solo divino, me voy a meter en problemas, tengo que ver las dos cosas. La Biblia no se contradice a sí misma, hermanos, porque tiene un solo autor, que es Dios. Ahora, todo sistema teológico debe ser reproducible en virtud de la perspicuidad de la Escritura. ¿Qué es la perspicuidad de la Escritura?
que la escritura es clara y entendible. ¿Sí? Ahora, tengo que hablar de la teología del pacto brevemente porque es la que más es conocida y lleva 400 años en furor y ha repuntado últimamente. Pero si uno pone una Biblia a un nuevo creyente y no le pone a leer ningún libro de teología, sino que sabe que lea los 66 libros, dígame la historia de la Biblia. ¿Qué posibilidades hay que esa persona saque la teología del pacto? Que saque un pacto de gracia, un pacto de redención y un pacto de obras. No lo va a sacar porque no está en la escritura. Pero sí va a sacar los eventos escatológicos que vamos a mirar acá porque está en la escritura. ¿Sí? Ahora, debe reevaluarse todo sistema teológico que niegue realidades claras de la escritura como acontecimientos que son prometidos por Dios. O sea, el sistema teológico, por ejemplo, rechaza la restauración de Israel, que está tan claro. O sea, mire, Dios prometió una y otra vez mediante los profetas mayores y menores. Mire, uno se lee tanto que uno humanamente se cansa. Sí, Señor, ya sé que los vas a restaurar, pero Dios, otro principio de interpretación, cuando Dios repite algo es porque quiere que sepamos que ese algo es cierto. ¿Sí? Cuando Dios da detalles de algo es porque ese algo es literal, no es una alegoría, no es una ilustración. Si da detalles de medidas, de colores, de números, etc. Entonces, la escritura no se contradice a sí misma, hermanos. Si vemos alguna contradicción, el problema es el teólogo, el problema es el sistema teológico. Entonces, para comprender completamente una doctrina debemos mirar toda la escritura. O sea, ningún pasaje tiene una doctrina de forma exhaustiva. O sea, yo no puedo mirar un pasaje, por ejemplo, decir esta era y la porvenir y decir solamente hay 2 eras. Interpretar la Biblia bajo esa grilla. ¿Sí? Porque hay otros pasajes. Tengo que mirar todos los pasajes. De pronto hay un pasaje que muestra de forma exhaustiva alguna doctrina. Ahorita no tengo uno a la mente, pero es posible. ¿Sí? O sea, sí los hay. Pero tengo que mirar, igual hay pasajes complementarios. De todas maneras, tengo que mirar esa realidad porque está en otra parte de la Biblia. Ahora, entonces, si yo tomo decisiones teológicas, si mirar todos los libros de la Biblia es un error. Debo dejar que la Biblia se explique a sí misma por todos sus libros y ahí sí sistematizo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, si uno no ha leído todos los 66 libros, no empiece todavía a sacar doctrinas bíblicas. O sea, hasta digo, bueno, hasta aquí voy. O sea, ya puedo ir sacando, quizás puedo no cerrar. O sea, no cerrar el libro, o sea, no cerrar su entendimiento de las doctrinas bíblicas hasta que lea toda la escritura. Ahora, otra cosa que debemos saber, hermanos, los libros de la Biblia no son teologías sistemáticas, son para atender un contexto específico. ¿Sí? O sea, cada carta tiene un contexto específico. Tesalonicenses, ellos estaban sufriendo porque se habían muerto algunos hermanos y se habían perdido la venida del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Entonces escribe por eso acerca del arrebatamiento, no porque Pablo dijo, hoy les voy a enseñar algo para que disfruten. No, les atendía algo que estaba en sus corazones para consolados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, nuestro sistema teológico debe armonizar todos los pasajes de la Escritura una otra vez, lo he dicho, bajo una correcta exégesis y no poner a competir los pasajes unos entre otros. ¿Ok? Entonces, pero ustedes dirán, hermano Marco, pero tantas cosas, entonces ¿cómo me acuerdo de todo esto si no tengo? Y yo sé que usted presentó solo algunas de las cosas que presentan tantos eruditos. Hermanos, no se preocupen. La misma Escritura, la manera que se interpreta ella a sí misma, es la que nos revela los principios para hacer una correcta interpretación bíblica. O sea, ¿ustedes creen que todo esto que saqué antes es porque la Biblia lo muestra, hermanos? No es por mi inteligencia, porque solo Dios sabe hasta dónde me la ha dado. Uno consigna en un libro que la misma Biblia, si no la Biblia no sería suficiente, la Biblia es suficiente para interpretarse a sí misma. Miren, la Biblia nos va, pero tenemos que pasar tiempo, años estudiando la Biblia para ir mirando estos principios que los vamos viendo. ¿Y quién es el mejor ejemplo? Nuestro Señor es el mejor ejemplo de todo. Él es el mejor ejemplo de una correcta hermenéutica. Todas las profecías acerca de su primera venida se cumplieron de forma literal. O sea, no fueron alegorizadas, no eran alegorías. Y así muchas profecías del Antiguo Testamento que ya se cumplieron fueron cumplidas de forma literal. Así que las profecías que están por venir se van a cumplir de forma literal. ¿Okay? Y cuando Jesús fue preguntado acerca de las Escrituras,
Él siempre respondió dando la autoridad divina a estas e indicó que éstas se debe interpretar de manera literal y dijo que cierro y tira pasarán, pero mis palabras no pasarán y que toda la palabra de Dios tenía que ser cumplida. ¿Sí? O sea, todo lo que está en la Escritura tiene que ser cumplido. Y ahora vamos a ver rápidamente aquí, David, si me regalas unos minuticos, hermanos. Esto es más rápido, esta parte es más rápida, no vamos a pasar mucho tiempo en eso, no es tan importante. O sea, sí es importante, pero el entender el principio no es tan demorado. Modelos de escatología, o sea, siempre la iglesia ha tenido algún modelo de escatología, o sea, algún modelo de el mundo por venir, ¿sí? Entonces, estos modelos dependen de las presuposiciones que nosotros tengamos, ¿sí? Sin embargo, si esas presuposiciones no son bíblicas, distorsionan la revelación de Dios. ¿Queremos tener presuposiciones que no sean bíblicas? No, ¿cierto? No. Entonces debemos asegurarnos que nuestro entendimiento escatológico proceda solamente de la Escritura y no de cosmovisiones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo que lo vamos a entender más rápido? Porque todos fuimos víctimas de eso. Yo sé. Entonces, han existido dos modelos principales a través de la historia de la iglesia: modelo de visión espiritual y modelo de nueva creación. ¿Quién fue católico antes? Bueno, ok. ¿Quién es occidental? Todos somos occidentales. ¿Sí? Nosotros somos greco-romanos, todos. O sea, nuestra herencia cultural es greco-romana. Somos occidentales, occidental es la herencia, el derecho es derecho romano. Como legislamos, el Senado, eso es de los romanos. La filosofía viene de los griegos. Ahora, y de ahí viene un modelo de visión espiritual que no se ajusta a la Escritura, sino que viene esas presuposiciones de ese modelo greco-romano. Entonces, esa presuposición, la presuposición principal es que las realidades espirituales son más elevadas que la física en los propósitos de Dios. O sea, ¿ustedes creen que Dios solo cuida de nuestros espíritus y no de nuestros cuerpos? No, Él cuida de todos nosotros, o sea, estima todo lo de nosotros, ¿sí? Y esto se llama un dualismo pronunciado entre lo físico y lo espiritual. Miren, así crecimos todos. Bueno, yo no sé, así era mi mente dualista. Lo espiritual era lo bueno, lo superior. Y uno como católico, si tenía una esperanza del cielo, era: yo voy a dejar este cuerpo y voy a volverme como una esencia, como un holograma, o sea, como algo sin materia, porque la materia es mala, ¿cierto? Entonces, adopta la cosmovisión de un señor llamado Platón, que alguien se atrevió a decir que era el hombre más importante que ha existido, por Dios. Un gran filósofo, pero claro, se influye mucho, ¿sí? Y Platón fue el que dijo eso: la materia es mala, el espíritu es bueno. Pero lo que tenemos que saber es que los primeros cristianos no fueron platonistas, pero esto influenció a la iglesia y el platonismo contaminó a la iglesia. O sea, todos estos errores que acabamos de ver en la interpretación tienen muchas raíces en este dualismo, ¿sí? Y Orígenes dio origen a las tipologías ilícitas, ¿sí? Agustín tomó el legado de Orígenes y alegorizó, le pareció que el reino de Cristo, el reino milenial, que todo era muy carnal, y tuvo que espiritualizarlo, y llegó a decir que la resurrección de Apocalipsis al final no era física, sino espiritual. Y esto aún todavía lo confiesan muchas iglesias. Y esto llegó a ser conocido como el amilenialismo, que muchas iglesias lo predican, ¿sí? Y pastores conocidos. La Iglesia Católica Romana operaba bajo este principio y aún opera bajo ese principio de dualidad. O sea, miren, la escatología de la Iglesia Reformada completa, o sea, cuando es una Iglesia reformada con todo, es la escatología católica. Es la misma escatología, muy similar. O sea, el reino es ahora, el reino es espiritual. Y vamos a ver que no. Entonces, la mezcla de las ideas de Platón con el cristianismo ha sido llamada cristoplatonismo. Incluso estaba mirando que hace poco en Londres, en el 2022, hicieron una conferencia de cómo reevaluar el cristoplatonismo en la iglesia ahora. Imagínense, estaba mirando hoy, es tremendo, no me dio tiempo de leer, pero hicieron todo un congreso acerca de esto, ¿no? Entonces, este enfoque lleva a declaraciones como: Dios está intentando, o Dios está interesado en salvar el alma, pero no el cuerpo. El reino de Dios es espiritual, no físico. El destino eterno de los cristianos es el cielo,
y no la tierra. O sea, así pensábamos antes. Nosotros tenemos que luchar para quitarnos esto. O sea, la verdad, es decir, limpiando el entendimiento con la palabra de Dios, porque nacimos con estas presuposiciones. Creíamos que era verdad, ¿sí? Pero tenemos el modelo de nueva creación, y el modelo de nueva creación afirma la bondad de Dios para toda su creación, que involucra elementos físicos y espirituales. Y primera de Colosenses 1:15 al 16 dice, porque en él él es el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí? O sea, material, inmaterial, o sea, Jesús creó todo. ¿Sí? En él se creó todo por Jesucristo. Entonces, Dios no hace distinción entre su creación. Cuando Dios hizo a Adán, lo formó del barro de la tierra y le sopló espíritu de vida, pero lo hizo con una parte material y una parte inmaterial, ¿sí? Y Dios va a restaurar todas las realidades para su gloria, ¿sí? Ahora, el modelo de nueva creación no niega la importancia de las realidades espirituales, porque obviamente nosotros como participantes del nuevo pacto estamos experimentando bendiciones espirituales. Por ejemplo, la justificación es algo, ¿yo puedo tocar mi justificación? No. Es algo espiritual, yo no puedo tocarlo, pero estoy justificado delante de Dios, fui perdonado de mis pecados. Pero nos oponemos, o sea, el modelo de nueva creación se opone a espiritualizar realidades físicas o a considerarlas como inferiores. ¿Ok? El modelo de nueva creación entonces afirma que tanto individuos como naciones van a ser redimidos. ¿Sí? Y esto se llama escatología protológica. ¿Qué es eso? Parece un término médico, pero no es médico, mano. ¿Qué significa? Tener en cuenta el principio para entender el final. Y es que si entendemos el propósito original de la creación de Dios, y lo acabamos de leer, vemos que culmina Dios haciendo ese propósito. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, 26 al 28, que acabamos de leer, dice, sojuzgar la tierra fructificada, o sea, les dio una orden de gobierno, de reino. Y cuando llegamos a Apocalipsis, y si reinarán con él por los siglos de los siglos, o sea, llega al final 1000 años y después por la eternidad. Sí, o sea, el propósito de Dios en la creación en Génesis se cumple en Apocalipsis. O sea, Satanás no va a frustrar el plan de Dios. Así tome miles de años como está tomando restaurarlo, pero Dios no va a ser frustrado en su plan. ¿Ok? Entonces, el propósito de Dios está vinculado a esta tierra. Dios está usando esta tierra también. Entonces, hermanos, un resumen de lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces aquí hay un resumen, saquen la foto, pero mire, fácil, materia mala, espíritu bueno, pero la escatología bíblica nos dice, las dos fueron manchadas por el pecado y las dos Dios las va a restaurar, ¿ok? Por eso es que a veces uno tenía problema en decir, pero ¿dónde está mi pecado? ¿Está en la carne o en el espíritu? No, todo está marcado, porque ¿de dónde vienen mi maldad, mi pecado, mis pensamientos que son inmateriales, pero que hacen que el cuerpo material actúe mal? O sea, todo está contaminado, o sea, el pecado manchó ambas cosas, ¿sí? Aquí está el resumen, hermano, fue lo mismo que acabamos de hablar, pero nos dice que al final habla de individuos, habla de naciones. Miren, por ejemplo, solo va a mirar esto, actividades en la vida eterna, visión espiritual, cantar o contemplar mentalmente a Dios. Algunos dicen tocar arpa eternamente, viendo a Dios en una nube. Alguna ilustración, pero ¿qué nos dice el modelo de nueva creación? Comer, beber, celebrar, trabajar y ser activos para la gloria de Dios. O sea, no vamos a dejar de trabajar, hermanos. Vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora, vamos a gobernar con Dios, o sea, y que gobierna, trabaja. Vean los presidentes que se ponen canosos en 4 años. Toca trabajar harto. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Y aquí terminamos esta primera sesión, hermanos. Ya que el modelo de nueva creación se deriva de las Escrituras y no de filosofías humanas, debe ser adoptado. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A Platón o al Espíritu Santo? A Dios, Padre e Hijo. Pues a Dios. Entonces, aquí les dejo una muestrica de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que soportan el modelo de nueva creación, donde Dios nos dice que Él va a restaurar tanto las realidades espirituales como las realidades
materiales, hermanos. Entonces demos gracias al Señor que nos permitió culminar y preparémonos para la siguiente sesión.